Este día tan particular y a conmemorarse 45 años a todos aquellos que cayeron luego de este golpe cívico-militar, hay actividades en el Monumento Nacional a la Bandera donde está trabajando Ceci Casabones. Ceci, buenas noches. Buenas noches, Martín, para vos y para todos. Sí, efectivamente hace minutitos nada más finalizó el acto oficial que se realizó aquí dentro del Monumento Nacional a la Bandera. Cerca de las 5 de la tarde en realidad comenzaron dos columnas, como lo decían ustedes en títulos, movilizaciones que marcharon por el centro de la ciudad, uno desde Plaza San Martín, otro desde Plaza Montenegro, concentrándose ambas columnas de manifestantes aquí en el Monumento Nacional a la Bandera, donde se leyó un documento en donde lógicamente se sigue reclamando, ¿no?, lo que tiene que ver con la memoria, la verdad y la justicia, y sobre todo el castigo a los genocidas, a estos responsables de que haya habido 30.000 desaparecidos y que algunos de ellos todavía no han sido condenados. Y se han pedido entre esa lectura también que no haya prisiones de privilegio. Todos abocados al mismo pedido de no olvidar, de poder recordar de que fue un hecho atroz que se vivió en nuestro país. Y aquí se manifestaron diferentes agrupaciones, desde organizaciones sociales, políticas, sobre todo también muchos representantes de sectores obreros y trabajadores. Había organizaciones también de las víctimas de lo denominado gatillo fácil. Todos concentraron con una misma lógica de seguir bregando por estos derechos que no se violen, los derechos humanos estamos hablando. Estuvimos hablando con algunos referentes, dos de ellos, Octavio Cribaro, quien es referente del Frente de Izquierda, y también Celina Tidone, que es referente del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y quien es la vocera oficial del Espacio de Memoria, Verdad y Justicia aquí en la ciudad de Rosario. Con ellos conversamos, hicieron una reflexión al respecto a 45 años del golpe de Estado cívico y militar más importante que estuvo en nuestro país. Bueno, hicimos una movilización muy importante con el conjunto de organismos de derechos humanos, organizaciones políticas y sobre todo los sectores en lucha, los trabajadores de la ex GI Latam, hoy empresa Rectuel recuperada, y las familias de Magaldi que también vienen peleando por vivienda, los docentes, las docentes. Es muy importante para nosotros estar movilizándonos porque creemos que la herencia que dejó la dictadura, que se llevó a los 30.000 y por lo cual lucharon esas madres durante todos estos años, hoy la seguimos valorando en las calles. Seguimos con esa herencia que ha dejado la pobreza, la falta de trabajo que hoy vemos, y por eso es muy importante que el conjunto de los trabajadores sigamos en las calles reivindicando las peleas de aquellos compañeros y compañeras detenidos desaparecidos. Creo que durante muchos años los organismos de derechos humanos y sobre todo la pelea de las madres y las abuelas y los ex detenidos que se han mantenido en pie luchando por esos compañeros desaparecidos, se ha avanzado, pero falta mucho todavía. Hay archivos de la dictadura que todavía no se han abierto y que impiden que haya responsables políticos, económicos, responsables empresariales como Nacindar, Villa Constitución, por ejemplo, que es acá nomás donde hubo un centro clandestino de detención, pero también la iglesia que fue responsable y los muchos de responsables civiles que hoy se mantienen impunes. Entonces hay mucho todavía por lo cual pelear, hay bebés que todavía no se han restituido a sus familias, por lo cual tenemos que seguir adelante y siguiendo esta pelea por los 30.000. Dar mayores apreciaciones respecto de lo que estuviste viviendo allí, pero a pesar de las inclemencias climáticas, muchísima gente que confluyó en estas dos columnas. Sí, Martín, vos sabés que a nosotros nos llamó la atención no porque no lo amerite el día y no porque estas marchas que se han llevado adelante año tras año hayan sido tan convocantes. Siempre lo han sido, pero hoy, como bien decías vos en títulos, las inclemencias del tiempo, pensaban los organizadores de que bueno, iba a haber menos cantidad de gente de la que concurrió. Se está hablando de entre 7.000 y 8.000 personas que se movilizaron. Y decíamos, a pie, transitaron el centro de la ciudad con sus banderas en altos, con esta bandera que levantaban todos unánimemente, que tiene que ver, ¿no?, con esta cuestión de no olvidar lo que sucedió en nuestro país y seguir bregando por estos derechos que hoy en día están siendo violentados de otras maneras, ¿no? Esto mencionaban respecto a lo que tiene que ver con aquellas personas que todavía no han sido enjuiciadas, los espacios clandestinos que se utilizaron para torturar argentinos en aquel entonces, a los derechos que tienen que ver con lo laboral,
a los derechos de las mujeres, al gatillo fácil. Bueno, sobre esa línea se trabajó también en el discurso que se realizó en representación de diferentes voceros de organismos que hicieron la movilización, pero sí, ciertamente hubo mucha gente, lógico, ahora ya, como ven ustedes, nosotros estamos en la zona de la llama votiva, en donde ya totalmente la desconcentración se ha concretado, porque ni bien finalizó la lectura del documento, se dio la libertad de que se pueda cada uno regresar a sus hogares, entendiendo también de que hoy día feriado, el transporte público de pasajeros es mucho menor la frecuencia, es más difícil volver a casa y bueno, muchos de ellos tenían su organización interna para poder volver a familias a los diferentes barrios de la ciudad, pero muchos tenían que hacerlo de manera particular. Así que ha sido una vez más una movilización histórica, masiva, que sigue reclamando lo mismo, Martín, algo que los argentinos venimos marcando durante 45 años y que todavía hay mucho por responder y todavía falta mucho por hacer. Ceci, muchas gracias. Y las acciones comenzaron en horas de la mañana muy temprano, con un acto que lo que buscó es dar un impulso a este plantación de árboles, de retoños, con el fin de plantar memoria. ¿Qué es lo que se busca con esto? En principio, tomar conciencia y que también las próximas generaciones entiendan que lo que ha ocurrido durante el proceso de reorganización nacional, o lo que se conoce como el golpe de Estado cívico-militar, en realidad fue una acción destinada a propiciar un determinado modelo económico. En este sentido, habló el intendente de la ciudad. El intendente, junto a concejales y representantes del colectivo de derechos humanos, plantaron esta mañana árboles en el Bosque de la Memoria. El acto, al cumplirse 45 años del último golpe militar, se realizó en reconocimiento a los 30.000 desaparecidos en Argentina. Una memoria, verdad y justicia sobre las consecuencias de esos hechos, que no fueron solo la muerte, también fueron y son las desigualdades profundas, las consecuencias económicas, sociales, lo que implica una sociedad que pierde lo que la amalgama, su tejido de unidad, de movilidad social ascendente, de construcción de futuro, de construcción de perspectiva de futuro. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno constitucional y durante esos 7 años se silenciaron las voces de cientos de personas. A casi 40 años de recobrada la democracia en nuestro país, la directora del Museo de la Memoria expresó la preocupación por la ralentización de los juicios de lesa humanidad y la aceleración de las prisiones domiciliarias para los genocidas. Y no olvidar que estamos viviendo en un país donde gran parte del poder judicial está en estado de descomposición, y lo sabemos muy bien aquellos que estamos apegados a la lucha por los juicios por delitos de lesa humanidad, que cada vez se ralentizan más mientras el reloj biológico continúa corriendo. Y esto va tanto para perpetradores, para genocidas, como para sus víctimas y sobrevivientes. Y al mismo tiempo que pasa esto, se aceleran las resoluciones de prisiones domiciliarias para los genocidas que fueron condenados por esos mismos jueces a prisión perpetua en cárcel común. Por su parte, el fiscal general a cargo de delitos de lesa humanidad señaló que es real por el ciclo biológico el otorgamiento de prisiones domiciliarias a exdictadores. La realidad es que las detenciones domiciliarias son cada vez más cantidad y más comunes. También está vinculado a una cuestión biológica de que los imputados, los condenados, son gente de bastante edad, en su mayoría mayores de 70 años. Eso habilita la posibilidad de que las defensas planteen pedidos de detención domiciliaria por la misma edad y por los padecimientos de enfermedades. Pero lo cierto es que nosotros venimos sosteniendo de que muchas de esas situaciones que se plantean no son tales. Y bueno, y hay una cierta permeabilidad de parte del Poder Judicial en admitir esas detenciones domiciliarias. El acto se desarrolló bajo un manto de una fina llovizna que cargó de emoción a una jornada basada en la memoria y la justicia. Tenemos que transmitir esta historia y este es un acto en particular que yo trato de venir todos los años, siempre que pueda, vengo desde que estoy embarazada de ellas, porque tiene que ver con la vida y es un gesto redentor, entonces me parece que bueno, nos hace bien a todos y podamos redimirlo a través de grandes gestos colectivos y simbólicos como estos que tienen que ver con la nueva vida.
El feriado de hoy pretende ser una jornada de reflexión y análisis crítico sobre uno de los capítulos más oscuros de la historia argentina. Y si transitas por la Plaza 25 de Mayo te vas a encontrar con esta imagen, una muestra artística que justamente se inauguró anoche durante la vigilia llevada a cabo por organismos de derechos humanos y asociaciones vinculadas. Se inauguró esta muestra con el fin también de generar mayor conciencia respecto a lo que ha ocurrido en nuestro país. La misma consistió en la instalación de 700 pañuelos con los nombres de los desaparecidos de la provincia y además con pañuelos blancos bordados con los nombres de las madres. En el acto se rindió homenaje a Juan Evase, referente de hijos recientemente fallecido. También se anunció la instalación de una gigantografía de Juane en la fachada posterior del edificio municipal. Esta es la imagen entonces que veremos durante las próximas horas también en la Plaza 25 de Mayo.